Muchas gracias a todos muchas gracias a todos por compartir su experiencia con la Biblia latinoamericana. Adelante, Marcelo, por favor. Hola, hola, ¿se oye bien? Hola, Mirka. Sí, Atilio, ahora se escucha mejor, Padre Bien, Atilio. ¿No se escucha bien ahora? Sí. se escucha Sí, bien. le escuchamos bien. Muy bien, No, buenas sí. noches, Padre Sorcetti. Hola. ¿Cómo anda? Capísimo. Muy bien, Padre. No, Bueno, no, y que me iban preguntando, perdón, de la experiencia de Latinoamérica. Bueno, son 50 años de Latinoamérica. No sé cuál es la más linda. La más linda fue la persecución que tuvimos los primeros años cuando sale la Biblia y de los obispos, sobre todo algunos argentinos, que hicieron cada despiole en la conferencia episcopal. Y entonces había uno que era terrible, no digo el nombre, pero era, había exorcizado. Tiene toda aventura la Biblia acá, increíble. Entonces, saltaron algunos obispos, dijeron, no, saltó el obispo de Neuquén, de Nevares en ese entonces, quien lo conoce o se recuerda, dijo, miren, cuanto más la persiguen, más la compran y más la leen. Así dijo. Más la van a Sí, comprar sí. y más la van a leer. Porque las cosas prohibidas son las que se buscan enseguida, dice. Es como la peli. Si usted pone afuera del oratorio la película prohibida para los jóvenes de 18 para abajo, van más jóvenes todavía para ver la película. Bueno, es una forma de decir lo que era terrible, algunos la persecución que había. Y ustedes saben que acá se editó un complemento de no sé cuánta página, no mucho, pero un librico, un libérculo, digamos, de alguna página obligatorio para acompañar la venta de la Biblia. O sea, que compraba la Biblia y daban ese cuadernillo que era para orientar. Después nadie lo leía, pero por supuesto. Así que todo ese periodo bastante raro, pero después entró. Las prohibiciones, ya sabíamos, tenían frases, fotos y expresiones. Los comentarios eran los más criticados. Con eso ya dije todo, digamos, no sé, no se puede ir a más detalle, digamos, para que tengan una idea de lo que fue un poco el camino inicial de Latinoamérica de la Biblia, ¿no? Muchas gracias. Vamos, seguimos nomás tranquilos. bueno, este, damos vuelta ahora un poco la página y para ponernos a todos en un mismo contexto mental. Les recuerdo que la propuesta de este curso, donde hoy, en la clase de hoy, la primera mitad la dedicamos a esta historia tan importante e interesante de la Biblia Latinoamérica, para Latinoamérica. Pero la propuesta del curso es brindarles, en el marco del diálogo interconfesional entre judíos y cristianos, una perspectiva de cómo se leen y entienden los salmos en la cosmovisión judía. Los salmos es la clase de hoy. Y ahora voy entonces al tema. Los salmos en la cosmovisión judía tienen varias funciones. Empecemos por ahí. ¿Para qué se usan? Primero, en el rito. Si han entrado en una sinagoga alguna mañana, pueden haber escuchado cantar en hebreo algo parecido a: hoy es el primer día de la semana en el que los levitas solían recitar en el templo de David, Salmo, del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Y sigue. O en el segundo día de la semana, que para los judíos es
el lunes, pueden escuchar que en el templo los levitas pueden escuchar, hoy es el segundo día de la semana en el que los levitas solían recitar en el templo. Cántico, salmo de los coreitas. Grande es el Señor y digno de ser aclamado. Y así en las sinagogas de todo el mundo. Esta es una de las funciones que cumplen los salmos. Resulta que en la antigüedad, esto lo narra la Mishnah, espero que recuerden qué es la Mishnah, que les quede esto de lo que hemos ido viendo en el curso, en el Tamid 7.4. La Mishnah dice que en la antigüedad los levitas recitaban un capítulo del libro de los Salmos en el templo de Jerusalén cada mañana después del sacrificio matutino. Se asignaba un salmo a cada día de la semana en el templo, culminando al séptimo día con el salmo cuyo encabezado anunciaba que es un cántico para el día de Shabbat. Es el Salmo 92 hoy. Y los 7 salmos que se recitan a lo largo de la semana son domingo el 24, lunes el 48, martes el 82 y así sucesivamente 94, 81, 93 y en sábado el 92. Y resulta que al igual que varias otras tradiciones de lo que se hacía en el templo, que no eran los sacrificios en sí mismos, bueno, el salmo diario se adoptó como ritual en las sinagogas. En las sinagogas se continuó con mucho de lo que se hacía en el templo, adaptado y sin los sacrificios. Sin embargo, esto fue un proceso lento y gradual. En el siglo XII de esta era, Maimónides, en Egipto, decía que todavía lo describe esto de si se cantan o no se cantan los salmos según el día, como una elección individual y practicada por algunos. Todavía no se había instalado esta liturgia que hoy es común en todas las sinagogas. Aparte de eso, los salmos tienen otra función, como un canto comunitario de sanación. Es una práctica muy arraigada hoy en el pueblo judío, que organizar a los miembros de una comunidad en lo que se llama una Hebra Tehilim, una comunidad de santos, o hermandad de salmos, perdón, no de santos, no, de salmos. Que se reúnen con cierta regularidad para estudiar o cantar los salmos juntos. Y en algunos lugares, en algunas regiones, en algunas sinagogas, cuando una persona enferma, la comunidad divide los 150 salmos, que no son exactamente los mismos que los del Antiguo Testamento cristiano. Terminan siendo también 150, pero distribuidos un poquitito diferente, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. La comunidad divide los 150 salmos entre todos sus miembros, de modo que el libro de los salmos completo se lee y se dedica diariamente a la curación, la sanación, el fortalecimiento, el consuelo o la recuperación. La comunidad, en esto es un punto importante, es el componente esencial, que toda la comunidad acompaña a esa persona que necesita sanación. Bueno, el término salmo, la palabra que usamos nosotros hoy, deriva del griego psalmos, que significa canto acompañado por un instrumento de cuerda. Podría ser una guitarra, tradicionalmente se decía que la lira de David, pero en hebreo la palabra y el libro se llama Tehilim, que son cánticos de alabanza, y sí, probablemente acompañados con instrumentos de cuerda. El título Tehilim, Salmos,
o cánticos de alabanza surgió recién en los primeros siglos de la era cristiana. O sea que en los días del Segundo Templo, del exilio babilonio, del retorno hasta el nacimiento, crucifixión, resurrección de Jesús y después incluso, todavía la colección no se había completado, la colección de los libros, de los cánticos, y no formaban el libro de los Tehilim. Esto es algo más reciente. Y en realidad no sabemos mucho desde un punto de vista objetivo científico. Sí, tradicionalmente hay ideas sobre cómo se compusieron los salmos, pero no sabemos cuál es su primer origen. Aunque sí parece que muchos de estos poemas, porque son poesías, en hebreo son poesías, se usaban como material litúrgico en diversos contextos rituales. Y la verdad que hasta el día de hoy los salmos siguen siendo un fundamento del culto judaico y también del cristiano, que lo usa de modo a veces parecido o de otros modos. Habitualmente se dice que es el rey David el autor de la mayoría de los salmos. Sin embargo, probablemente sean la obra de muchos autores y hayan sido reeditados varias veces a lo largo de varios siglos. Pero afirmar que el rey David era el autor de los salmos hace que los editores vincularan sus escritos con una figura bíblica apropiada, conocida, como para dar mayor relevancia a la compilación. Es lo mismo que se hizo con otros libros bíblicos, como por ejemplo Proverbios, que se atribuye a Salomón, Lamentaciones, que se atribuye a Jeremías, pero en el propio libro de los Salmos, David es nombrado autor de 73 de los 150 poemas. Otros en el libro de los Salmos se atribuyen a Moisés, a los hijos de Coré y Asaf, y hay 13 salmos asociados directamente con eventos de la vida del rey David, basados en las narraciones del libro de Samuel, básicamente, donde David es descrito como un joven músico y compositor talentoso. Y en el libro de las Crónicas se le describe como mecenas del coro del templo. Crónicas 1, 23 a 25. Y también como luthier, fabricante de instrumentos, en Crónicas 2, 7. Otro uso que tenían los salmos era que se entonaban los salmos 120 a 134, que comienzan con la frase cántico de ascenso, se entonaban al dirigirse hacia Jerusalén, o una vez en Jerusalén, hacia el monte del templo. Porque en idioma hebreo, si uno viaja de Buenos Aires, por ejemplo, a Tel Aviv, está ascendiendo a Tel Aviv. Si uno viaja de Cali, Colombia, a Tel Aviv, aunque desde el punto de vista geográfico Cali está a más metros sobre el nivel del mar que Tel Aviv, de todos modos asciende hacia Tel Aviv. Y una vez en Tel Aviv, si viaja hacia Jerusalén, asciende hacia Jerusalén. Y dentro de la ciudad de Jerusalén, aunque esté en un punto elevado, si va hacia la base del monte del templo, asciende. Aunque descienda hacia la base del monte del templo, está ascendiendo. Entonces, los salmos 120 a 134, cantos de ascenso en hebreo, se cantaban probablemente durante las peregrinaciones al templo de Jerusalén, como las que narra el Nuevo Testamento que hizo Jesús con algunos de sus parientes y discípulos, cuando fue con los padres, cuando fue luego ya de adulto. Probablemente haya entonado durante la caminata los salmos 120 a 134. Pero una de las razones por las que tanta gente se ha sentido atraída por los santos es porque
expresan una variedad de emociones como confianza, alegría, miedo, gratitud, rabia. Por ejemplo, el Salmo 23 comienza con las palabras de confianza, que expresan confianza en el Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero el Salmo anterior comienza con la dolorosa declaración, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces ahí tenemos dos climas emocionales muy fuertes. Y en algún sentido, esto lo dijo algún teólogo, me parece que fue Calvino, los salmos son una anatomía del alma. Describen estas emociones poéticamente y las ponen en palabras. ¿Sí? Ah, qué caray. A ver, espérame. Sigo. Sí, adelante. Ok, Milka. No tenemos muchas referencias históricas específicas en la mayoría de los salmos que nos permitan datarlos con precisión desde una perspectiva más académica. Pero justamente eso juega a favor de darles una cualidad atemporal. Y muchos de los poemas de los salmos aparecen en la liturgia de la práctica judía en los 3 servicios de oración diarios. 8 salmos, por ejemplo, se leen o componen el servicio de cada Kabbalat Shabbat, recibir al Shabbat, los viernes al anochecer. Y ahora voy a empezar a trabajar con ustedes algunos salmos individuales para que vean cómo se ven en la tradición judía. Porque se leen desde otro lugar y por lo tanto dicen otra cosa. El Salmo 27 comienza con las palabras Dios es mi luz y mi salvación, pero luego pasa a expresiones de angustia por la ausencia de Dios y finalmente termina con una declaración de esperanza. El Salmo 27. Esta evolución, esta dirección que va tomando el Salmo de los sentimientos que recorre, de alguna manera representa la maduración de una auténtica relación personal, emocional con Dios. El paso de la fe a la duda es lo opuesto a lo que muchos podrían haber esperado de un texto religioso. Pero el salmista no desarrolla convencional a lo largo del Salmo, dejando de lado las dudas para ponerse la armadura de la fe. Más bien, deja de lado una fe, digamos, idealizada, para adoptar una fe más humana, más realista, con dudas. La dirección del Salmo es crucial porque muestra la maduración de una relación auténtica. Es una fe sencilla, una fe sencilla que no se hace preguntas ni admite ansiedades, no necesariamente es la fe más religiosa, es la más dócil, pero no el vínculo más apasionado y auténtico. Este salmo nos dice, en cambio, que las emociones desagradables no deben reprimirse como indeseables, ni siquiera las dudas en la relación con Dios, sino sanarse mediante un modelo que nos muestre cómo manejarlas, que ese modelo es el Salmo, es el cauce que ayuda a conducir nuestra espiritualidad a lo largo de ese camino. El salmista permite a su audiencia experimentar conflictos emocionales en la relación con Dios. No insta a sus creyentes a
sonreír y aguantar, ni a poner cara feliz, ni menosprecia el temor sincero al abandono de Dios. La fe que no admite dudas afirma saber con certeza lo que Dios hará y lo que no hará, y niega que en realidad no sabemos, niega la libertad de Dios y se centra demasiado en la seguridad inexpugnable del creyente. La fe vacilante del Salmo 27 es mucho más humilde y honesta. No es ni optimista ni ingenua. Es realista ante el hecho de que a veces Dios parece ausente. Y esta forma de fe, esencialmente, yo creo que es una de las características de la fe judaica. ¿Dónde estaba nuestro Señor en Auschwitz? ¿Qué pasó? ¿Estaba en nuestros corazones? ¿Teníamos que sacarlo nosotros? ¿O no pudimos ver dónde estaba? No sabemos. Pero para quienes pasaron por allí, les pareció que no estaba, que estaba ausente. Y entonces, ¿qué? ¿Traicionados para siempre? ¿Nunca volverían a Él? ¿O podían conservar la esperanza? Este es un punto clave para describir cómo es la fe judaica. Que no termina ni con miedo ni con confianza ciega y plena, sino que culmina en la esperanza. El versículo final del Salmo 27 evoca el Pentateuco, que justamente no concluye con la entrada definitiva a Tierra Santa, no, concluye con la muerte de Moisés, que no ve realizado el motivo de su vida, conducir al pueblo a la tierra prometida. La ve de lejos, no puede ni siquiera pisarla una vez. Y sin embargo, continúa viva la esperanza de que Josué, elegido por él como su discípulo, sea Si me escucha Marcelo, se quedó sí. congelada la imagen. Así que Se quedó pudiera repetir la congelada la última, imagen. sí, pudiera repetir la última frase, por favor. Gracias. Que Moisés nos dice la Torá que fallece, o que en realidad no que fallece, dice que no llega a ver la tierra prometida más que de lejos, no cruza el Jordán. Él no logra completar su misión. Sin embargo, no es un mensaje ni depresivo, ni de abandono, de ver que Dios le ha abandonado. No. Puede hacer lo que puede hacer y tiene esperanzas de que quien le continúe sí logre llegar a la meta, y lo hace Josué, su discípulo elegido para conducir al pueblo cuando él ya está demasiado viejo y ya no puede cruzar el Jordán por orden divina para completar la misión. Entonces, lo que queda en la forma de fe de Moisés como enseñanza es la esperanza, que no pretende completar la tarea, no pretende el éxito y no rehúye empezarla, aun si sabe que no va a poder completarla. Esto es característico de la forma de fe judía, para la cual es necesario aceptar que uno tiene a veces dudas y que no confía plenamente y a veces se siente abandonado. Y esto es una forma de fe diferente, me parece, a la que suele transmitirse en la tradición cristiana. No es mejor ni peor, pero explico de qué manera esto se ve en los salmos en la tradición judía. Y se traduce en muchas cosas. Por ejemplo, el himno
del sionismo primero y del Estado de Israel hoy en día se llama la esperanza, no la victoria, se llama la esperanza, ha-tikva, esperanza. Y en la cristiandad latina medieval, los salmos eran muy apreciados y los comentaristas los interpretaban como profecías sobre Cristo, y la Iglesia, consciente de esta interpretación predominante, las enseñaba solamente así. Pero los comentaristas judíos como Rashi, el más destacado comentarista judío de la Biblia y del Talmud, en su comentario a la Biblia, al Tanaj completo, a menudo lee los salmos como un reflejo de la experiencia y el sufrimiento del pueblo judío en su época, el medioevo, en tierras cristianas. Y Rashi reaccionó polémicamente a las creencias cristianas y a lo largo de sus comentarios refuta implícitamente la afirmación cristiana de que Dios había rechazado a Israel, que todavía hoy en día la teología cristiana, aunque ya no sostiene que Dios rechazó a el pueblo judío y que el único y verdadero Israel es el cristianismo, cosa que decían en el medioevo, en realidad la teología cristiana todavía no ha desarrollado una nueva doctrina que explique y justifique cuál es el lugar del pueblo judío en el plan de la salvación de Dios. Así que lo que Rashi hizo, lo hizo por algo que realmente es muy profundo en el pensamiento cristiano. Reaccionó. Yo les quiero contar esa reacción. Entiendo que puede llevar a la polémica, pero acá estamos en el diálogo, no para polemizar, no para decir quién tiene la razón. Yo lo que quiero es mostrarles esa gente que en el medioevo cristiano eran señalados como los pobres miserables que solamente habían sobrevivido para que su miseria fuera ejemplar, fuera demostración de lo que le pasa a los que no creen en Jesús. Bueno, esa gente, por su lado, interpretaba los salmos de otro modo. Y me parece que vale la pena en el diálogo escuchar cómo era ese planteo, ¿no? Entonces, Rashi, a lo largo de sus comentarios, refuta implícitamente la afirmación cristiana de que Dios había rechazado a Israel. Y entonces convirtió a la Biblia en un vehículo para defender la fe del pueblo judío en su oscuro exilio en la Europa cristiana. Y actualizó el texto de las Escrituras, es decir, interpretó el texto bíblico como directamente relevante para la situación del pueblo judío en el medioevo cristiano europeo. Y este esfuerzo es evidente, por ejemplo, en el comentario de Rashi a los Salmos, ¿no? En su afán por contrarrestar la exégesis cristiana, va más allá de buscar el contexto histórico y transforma el Salmo en una fuente de guía religiosa y consuelo para los judíos en sus momentos de desesperación. Y entonces, en opinión de Rashi, el rey David escribió los Salmos proféticamente sobre Israel en el exilio, pensando en ellos. Los judíos del medioevo, de la época de las cruzadas. A Rashi mismo le mataron a varios amigos y parientes durante la primera cruzada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo trabaja Rashi el famoso comienzo del Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y 22.3, Dios mío, de día clamo y no respondes, de noche y no tengo tregua. El Evangelio de Marco, el Evangelio de Mateo, describen a Jesús pronunciando estos versículos en arameo en la cruz
Son sus últimas palabras. En Marcos 15:34, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani. Eloi, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sobre este versículo, Rashi comenta que ella, es decir, la nación de Israel en el exilio, es la que está diciendo esto en los Salmos. Y así, David